Bueno, hablamos del papel del adulto mayor en la sociedad. Hemos tocado varios temas acerca de lo que es el adulto mayor, ¿verdad? Que es cuál es la figura como tal y cuáles son las personas que se consideran adulto mayor. Recordemos que básicamente podríamos decir que son las personas que alcanzan esa edad de los 60 o más, aunque en otras clasificaciones ustedes las pueden encontrar como mayores de 65 años. Entonces, hablamos de la persona que básicamente entra en lo que nosotros denominamos tercera edad. Entonces, ¿qué ha sido el papel o cuál ha sido el papel del adulto mayor a lo largo de toda la historia? Si nos vamos en la parte, digamos que más antigua de nuestra historia como seres humanos o como sociedad como tal, vemos que básicamente las personas que alcanzaban ese nivel de edad, es decir, eran muy longevos, ¿verdad? Básicamente se consideraban como personas como sobrenaturales, como si tuviesen un don divino, porque recordemos que por las condiciones, sobre todo sanitarias, en la antigüedad, que de pronto no teníamos acceso al agua potable, que de pronto no se conocían muchas de las cosas que ahora como ciencia médica conocemos, ¿cierto? Entonces existían algunas prácticas, sobre todo a nivel sanitario, como les comentaba, que iban en contravía de lo que era la salud como tal. Entonces, era muy frecuente que las personas tuviesen una expectativa de vida más corta. Entonces, las personas morían a más temprana edad. Entonces, morían incluso a edades menores de 30 o 40 años. Entonces, obviamente que en medio de toda esa situación, ver que una persona alcanzaba esta edad de ser mayor de 60 años, incluso un poco más, pues era algo que era extraño, la verdad. Y básicamente se le atribuían a esas personas como un carácter o un aura sobrenatural, como algo, como un toque divino, como algo relacionado con la espiritualidad, ¿cierto? Incluso tanto era así que básicamente esta persona que alcanzaba esa edad, la consideraban como un sabio, como una persona que podía dirigir o ser el mando de una familia para poder direccionar esa familia a hacer distintas actividades o desempeñar roles como tal en la sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? A medida que iba pasando y íbamos transcurriendo en nuestra historia, vemos que, por ejemplo, en la cultura griega, las personas ancianas eran consideradas como personas de poder. ¿Por qué? Porque en ellos se cimentaba todo lo que nosotros conocemos como el orden jerárquico en una sociedad, pasando por esta parte de la política, ¿no? Entonces, los consejos estaban básicamente constituidos por ancianos casi que en su totalidad o personas muy, muy mayores, precisamente porque se consideraban como personas muy sabias, como personas muy respetadas y que obviamente en sus manos estaría básicamente dirigir o conducir la sociedad en su momento, ¿cierto? Entonces, obviamente que como ellos tenían una posición de poder, contaban con muchos recursos económicos, ¿sí? Entonces, básicamente eran personas ricas. Por ejemplo, en la cultura romana estaba dado también una situación bastante particular o muy similar, porque básicamente el Senado estaba formado también por ancianos y ellos eran los encargados de la justicia, es decir, la impartición de las leyes, la proclamación de las leyes que se tenían en ese entonces e incluso de poder establecer relaciones diplomáticas con el entorno o con otras situaciones u otros estados. Entonces, básicamente, estas personas contaban también con unos recursos económicos bastante grandes, ¿cierto? Y se valoraba muchísimo el aporte que ellos podían hacer desde el punto de vista de ser adultos mayores. En la Edad Media, digamos que esto cambió porque ya la sociedad se fue transformando a medida que también las diversas situaciones
que como sociedad nosotros pasamos, ¿verdad? Las diferentes guerras, hambrunas, etcétera. Pues entonces, hacia la Edad Media se establece o se mira que la percepción del adulto mayor cambió. Ya no era una persona que era considerada de poder, una persona a la cual había que respetar, ¿cierto? Sino más que todo como una persona de la cual hay que hacerse cargo, de la cual hay que cuidar, que era una persona muy dependiente, ¿cierto? De los cuidados que podían ofrecerles los demás. Y básicamente los adultos mayores en esta etapa de nuestra historia básicamente quedaron a merced de la iglesia porque eran ellos los que básicamente podían asistirlos en las tareas básicas que necesitasen. Por ejemplo, la vestidura, la comida, etcétera. Entonces, básicamente, en la Edad Media se podría decir que esto fue una época oscura para el adulto mayor. En esta época moderna y contemporánea, podemos decir que si bien los adultos mayores pueden contar con mejor expectativa de vida, ¿cierto? Que de pronto pueden ganar muchos más años de los que tienen, precisamente por los adelantos a nivel de salud en medicina que hemos tenido. Si bien no es como que algo que no es algo que podríamos decir que el adulto mayor en esta época contemporánea es total y absolutamente respetado, porque no vamos a decir eso, exceptuando en algunas culturas muy específicas, sobre todo la cultura asiática, en donde las personas mayores se les rinde o se les otorga mucho respeto. Es una figura, todavía sigue siendo una figura de autoridad, de respeto, y es una figura muy importante dentro de la familia. Algo que, por ejemplo, en el occidente, dependiendo de la familia, se puede ver o no. Pero usualmente en el occidente, a nivel general, como sociedad, el adulto mayor es una persona usualmente de la cual hay que otorgarle muchísimo cuidado, hay que estar pendientes de sus citas, de sus medicamentos, de la alimentación, porque se siente como si fuese una persona vulnerable, de la cual hay que estar muy, muy atentos, ¿cierto? Tanto como si fuese un niño o un lactante, que básicamente hay que suministrarle todo porque ya no puede ser capaz de hacer las cosas por sí mismo, cosa que en algunas ocasiones puede ser errónea. Entonces, en esta época moderna y contemporánea, lo que se busca es que no el hecho de que las personas hayan entrado en esta tercera edad quiere decir que son personas totalmente dependientes que no pueden hacer absolutamente nada, ¿cierto?, a lo largo de todo el día. Esa es una percepción que se procura cambiar. Una persona que puede ser de la tercera edad o puede pertenecer a la tercera edad y aún así tener un impacto en la sociedad, bien sea laborando, ¿cierto? Seguir trabajando como cualquier otra persona, o bien sea haciendo actividades que impacten positivamente la sociedad a la cual pertenece. Entonces, esto es algo que se quiere cambiar. Entonces, este papel del adulto mayor, como les decía, puede cambiar dependiendo de la sociedad en la que nosotros estamos. La idea es que el adulto mayor siga con sus metas, con sus sueños. No quiere decir que una persona que alcance esta edad es una persona que ya definitivamente ya no sirve para nada más o no puede aprender nada más, porque eso es algo erróneo. Sí se puede aprender a esa edad, sí se pueden seguir ejerciendo actividades, bien sean lúdicas, bien sean recreativas, bien sean de aprendizaje o laborales, siempre y cuando la salud en general del adulto mayor lo permita, obviamente. Entonces, ese sentimiento que muchos de los adultos mayores tienen de sentirse inútiles, de sentirse como que totalmente dependientes de de los otros miembros de la familia, es lo que hace que impacte su salud mental, ¿cierto? De manera desfavorable. Entonces, hay que incentivar al abuelito, ¿cierto?, al adulto mayor,
a que siga con sus actividades, a que siga haciendo las actividades que comúnmente hace para que no sienta que está perdiendo independencia, ¿verdad? Entonces les decíamos que a pesar de que nosotros estamos en la época moderna, pueden existir diversos o pueden existir diferencias entre cómo son los abuelitos, por ejemplo, en este lado del occidente, en comparativa con, por ejemplo, con Oriente. Por ejemplo, si nos vamos a los países asiáticos, que era lo que les comentaba ahora, los abuelitos allá se comportan de una manera muy diferente a los que muy posiblemente puedan estarse comportando los abuelitos que pertenecen acá a Occidente, precisamente por la forma en cómo ellos son vistos, ¿verdad? Por la forma que digamos que la sociedad les da un rol para que ellos desempeñen de alguna manera, ¿cierto? Entonces, obviamente que teniendo esa responsabilidad, por decirlo de alguna manera, estas personas que pertenecen a esta tercera edad en ese contexto cultural y social van a comportarse de cierta manera e igual el resto de la población se va a comportar específicamente o teniendo algunos comportamientos muy específicos con ese abuelito o con ese adulto mayor. Obviamente que esto va a estar relacionado, como les decía antes, con las capacidades, sobre todo físicas, en especial las físicas, y las neurológicas o cognitivas que tenga el abuelito para poder desempeñar alguna tarea, alguna actividad en concreto. Porque obviamente que si un abuelito tiene algún tipo de discapacidad motriz, por ejemplo, eh, incapacitante, por ejemplo, de pronto él tuvo un accidente cerebrovascular que le hizo caer en una hemiplegia, por ejemplo. Entonces, obviamente que sus movimientos van a estar limitados precisamente por esa hemiplegia del cual padece. Quizás de pronto tenga algún rango de movimiento, pero obviamente que por esa circunstancia no va a tener un desempeño o una movilidad común. Si es que de plano, por esa hemiplegia, no puede realizar actividades cotidianas porque de pronto está en una silla de ruedas o utiliza un bastón, utiliza un andador, etcétera. ¿Cierto? Entonces, dependiendo de las afectaciones que tengan a nivel de salud o los cambios que se vienen normalmente físicos o fisiológicos que se vienen con el envejecimiento y la edad, que ese fue un tema que vimos ayer, ¿cierto? Todos los cambios que se dan con el abuelito a nivel fisiológico, pues también lo exponen a ellos a limitarse de alguna manera a las actividades que normalmente hacían. Pero ¿cuál es la idea? Que a pesar de que existan esas limitantes o se den esos cambios, el abuelito puede hacer sus actividades para que no se sienta totalmente dependientes de los otros integrantes de la familia y que sienta sobre todo que hace parte de una sociedad, ¿no? Como que no es una persona que está por allá arrinconada, que es un estorbo, que parece como que, bueno, por allá está y no te convidamos a nada, ¿cierto? Sino que se integre en la sociedad y que pertenezca a ella, realizando pues las actividades que se quieran hacer. Otra de las situaciones que se presenta con los abuelitos que básicamente, como lastimosamente, hay algunas familias que miran los abuelitos como si fuesen personas que ya están, digamos que en esa fase de la vida que ya se puede considerar que ya no sirven para nada y optan por dejar los abuelitos abandonados en hospitales o en centros de ancianidad, ¿cierto? En donde se espera que las personas que estén allí, que trabajan allí, pues les otorguen los cuidados que los abuelitos necesitan, ¿cierto? Entonces, obviamente que esta es una situación social, es algo que uno no espera que haga una familia, pero son situaciones que se presentan y no podemos desconocer eso. Entonces, obviamente que si de pronto la familia es de muy bajos recursos, vive en situaciones muy precarias, que el abuelito de pronto tiene una situación de salud muy complicada, que demanda mucho tiempo, que demanda muchos recursos económicos, lastimosamente muchas familias lo que hacen es abandonar a esa persona prácticamente a su suerte, a lo que quieran hacer. O los dejan tirados en un hospital, abandonados,
o aquí en los centros de salud, en los centros donde atienden a la tercera edad, los ancianatos, ¿cierto? Entonces, esto obviamente que impacta la salud mental del abuelito, ¿no? Es tanto como de pronto abandonar a un niño, porque se considera que los abuelos tienen cierta condición de vulnerabilidad, precisamente porque por sus limitantes físicas no pueden ejercer actividades que de pronto otra persona en su etapa de adultez o de adolescencia puede realizar fácilmente. Entonces tienen algún grado de vulnerabilidad y dejar expuestos a su suerte, básicamente, a estos abuelitos en esa condición de vulnerabilidad es tanto como básicamente cercenarles la vida, ¿cierto? Porque puede pasar con ellos cualquier cosa. No van a tener las atenciones que requieren. Entonces, esto es algo que también a nivel cultural debemos impactar. De hecho, para poderle dar solución, o no darle solución, pero tratar de dar solución o unas alternativas a estos abuelitos, pues aquí, por ejemplo, en la ciudad se tienen programas que provienen de la alcaldía, de los gobiernos locales, para poder atender a esta población que se considera población vulnerable, como lo que son los niños y lo que son las embarazadas. Entonces, esas tres poblaciones son las que se consideran como en vulnerabilidad o que puedan caer más fácilmente en ser vulnerables, ¿cierto? Entonces se tienen diversos programas institucionales o de gobierno que puedan atender o destinar recursos para la atención de estos abuelitos, para lo que ellos necesiten. Entonces, lo primero que hay que mirar, si se puede, si de pronto una familia requiere de la ayuda, ¿cierto? Porque de pronto tiene un abuelito en casa, no hay quien lo cuide, cómo se estaría haciendo las cosas con ese abuelito, todo lo que se requiere de ese abuelito para poder hacer sus cosas, ¿verdad? A nivel de salud, pues entonces hay que buscar ayuda, eso es lo que nosotros se le puede recomendar, ¿no? Sobre todo a nivel, como les decía, de los apoyos institucionales. Si de pronto tenemos un abuelito en casa o, por ejemplo, son pacientes que nosotros estamos atendiendo que pertenecen a esta edad, hay que ser comprensibles con ellos. No todos se comportan de la misma manera. Hay unos abuelitos que en realidad son bastante queridos, son bastante, ¿cómo le podríamos decir? Afectuosos de alguna manera, pero hay otros que de acuerdo a la forma de vida que llevaron siendo más jóvenes, ¿verdad? Pueden tener algún tipo de resentimiento o algún tipo de comportamiento que vaya contrario, ¿cierto?, a lo que nosotros podemos hacer para ellos. Entonces pueden comportarse de manera grosera, pueden comportarse incluso hasta llegar a la violencia física como tal, pero no debemos perder el rumbo de lo que la labor que nosotros hacemos como enfermería, ¿no? Que sería en este caso tratar de entender primero que es una persona que ha pasado por unas situaciones muy concretas en su vida, que quizás sea eso lo que lo ha llevado a comportarse de esa manera. Entonces no podemos enseguida como que juzgar a todos enseguida y meterlos solamente por una actitud que tuvieron. Entonces es importante establecer esos vínculos, ¿cierto?, de manera correcta, al menos en el ámbito laboral, de paciente y profesional, ¿verdad? Y saber sobrellevar esas situaciones. Y recuerden que básicamente nosotros estamos allí, en este caso de los abuelitos mayores, para tratar de satisfacer la mayor cantidad de necesidades que ellos tengan por resolver, ¿cierto? Eso es básicamente lo que nosotros buscamos.